Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de compartirles la palabra. Seguimos mirando sus comentarios de algunos. Dios les siga bendiciendo. Vamos a ver un tema de la dependencia. Este tema que vamos a ver lo encontramos en Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en donde Dios nos enseña y le habla a la iglesia y dice: más vosotros sois linaje real, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, adquirido por Dios, no por el pastor, no por la congregación, no por la iglesia, no por la denominación, sino un pueblo adquirido por Dios. Lo adquirió Dios. No teníamos nacionalidad, Dios nos la dio. A veces no tenemos ni un lugar donde reunirnos, Dios nos lo da. Hay hermanos que tienen que andar rentando un lugar, echándole muchas ganas, pero el que da es Dios. Y Dios dice que Dios nos adquirió y nos adquiere con el propósito que viene adelante. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es para toda la creación, ya sea el ser humano, sea un ángel, sea un arcángel, un querubín. Al final quien lo adquirió es Dios. Dios lo formó y lo adquiere para la gloria de Él. Pero tanto aquí en la tierra, en el ser humano, como a nivel celestial, todo ser pensante, todo aquel que tiene capacidad de pensar, le cuesta mucho trabajo someterse y le cuesta mucho trabajo depender de Dios, la dependencia. Entonces vamos a ir al libro de Génesis y vamos a buscar en Génesis, en el capítulo 3, Génesis 3, versículo 4, y nos dice la bendita palabra del Señor. Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos como si hubo alguien que se rebeló primero ante Dios. ¿Quién fue? El versículo 4 nos dice: y la serpiente le dijo a la mujer. La serpiente ya se había rebelado. La serpiente ya había estado en contra de Dios, no quería depender de Dios. La serpiente quería ser autónoma. Dios no había tomado una decisión con ella. Dios le permitió que siguiera su función. Pero después de que se había revelado la serpiente, Dios creó al hombre y lo pone en un lugar especial en el huerto. Y hasta allá va la serpiente. Y la serpiente va y le dice a la mujer: no moriréis. Y en el versículo 5 le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que cuando comáis de este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente ya se había revelado. Ahora quiere que la creación de Dios se revele. La serpiente no quería depender de Dios. Y ahora quiere que el hombre tampoco dependa de Dios. Entonces viene al hombre, viene a la mujer
y les dice que ya no dependan de Él, que pueden ser autosuficientes, que ya no dependan de Él. Cuando usted sabe como persona, vamos a hablar del hombre o de la mujer, que el hombre no necesite de la mujer, ya se independizó de la mujer. Si la mujer no necesita del hombre, ya se independizó de el hombre. Si no necesita de un trabajo, ya se independizó del trabajo. Si no necesita comer, pues ya se independizó del alimento y va a ir buscando la independencia hasta que no necesite nada de nadie. Pero hay un dicho por ahí que todos necesitamos de todos. Bueno, la serpiente le dice al hombre y a la mujer, la serpiente, ella o el diablo se cree ya independiente. Como se siente independiente, le dice al hombre, tú también puedes, o a la mujer, tú también puedes ser independiente. ¿Cuál es cómo busca la independencia? Es rebelarte en contra de alguien. En este caso, la serpiente se rebeló en contra de Dios, buscando su independencia. Y luego le dice al hombre y a la mujer que también se rebelen, que pueden tener su independencia y que pueden ser como Dios. Dios nos aclara en el Salmo y dice, si yo necesitara de comer, si yo necesitara algo, no te lo pediría a ti, porque mío es todo. Entonces Dios no necesita pedirle a usted o a mí de comer, no necesita de nuestra adoración. Nosotros se la damos porque le amamos y porque dependemos de Dios. Nosotros necesitamos de Él. Él es autosuficiente, Él no necesita de nadie, ni de un ser celestial o angelical o humano. Pero cuando alguien se lo da de su corazón, el Señor Dios dice que lo acepta. Por eso en otro pasaje nos dice, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Ya nos llamó el Señor, pero nos llamó, dice, que para que anunciemos las virtudes de Él. Entonces Satanás ya no viene anunciando su dependencia de Dios, sino su independencia, que ya la logró o que ya no depende de Dios. Esto mismo le dice al hombre, que se independice. Cuando el hombre toma la decisión de ya no obedecer a Dios, en ese momento tiene problemas. Dice que son abiertos sus ojos y ve que su mujer está desnuda, y su mujer ve que su marido está, o su compañero está desnudo. Ellos, para poder cubrir su desnudez, dice que lo hacen con hojas de plantas. Entonces Dios ve que ellos en su independencia no pueden cubrir sus necesidades. Entonces viene Dios y los cubre. Aquí en Génesis está. Dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Y dice que la serpiente vino y nos dijo. Entonces Dios viene y los cubre y les enseña que tienen que depender de Él. Pero Dios lo desecha. Y ahí mismo, pero en el versículo 23 de este capítulo de Génesis, nos dice así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de donde fue tomado. Dios le da una independencia, pero no se la da total. ¿Por qué no se la da total? ¿Será porque Dios le gusta tenernos aquí en su puño y apretarnos? No se la da porque el hombre no puede ser autosuficiente. No se la da porque el hombre o la mujer o el género humano o la nación, el mismo rey, no puede ser independiente. El rey, el hombre, la nación, el querubín, el arcángel, el ángel, todos dependen de Dios porque Él es su creador. Pero todo ser pensante, les decía, busca una independencia.
Y no podemos apartarnos de Dios y ser independientes cuando el creador de todo eso que disfrutamos o que tenemos en derredor lo creó Dios. Hermano, si traemos un saco, un chaleco, una chamarra, todo, ¿de quién depende? ¿Quién lo hizo? No, Dios no lo hizo el hombre. Pero para poder hacer esa chamarra, ese chaleco, ese abrigo, ese traje, se requiere de hilos, se requiere de otra creación, como petróleo, como gusanos de seda, plantas, para poder tener ese material y poder fabricarlo. Al final todo eso es creación de Dios, y todo Él lo pone a nuestro alcance. Pero cuando el hombre, si cose unas hojas, dirá: no, ya soy independiente. Si agarra un cartón y duerme en el cartón, pues ya soy independiente, no necesito del colchón. Pues sí, pero aún el cartón es materia prima creada por Dios. Entonces no podemos estar fuera de lo que Dios ha creado. Y este hombre quiso o desobedeció a Dios, y las consecuencias fueron muy fuertes. Vemos en el versículo 23 cómo el Señor Dios le dice: y lo sacó. No lo expulsó de la tierra, nada más lo expulsó del jardín, del huerto en donde Dios lo había puesto. Dice que lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Lo que hace Dios es todo lo que tenía en el huerto, Dios se lo había puesto al alcance. No tenía que hacer mucho, Dios se lo puso al alcance. Pero cuando este ser se porta mal, Dios, o sea el hombre, Dios le dice: ahora vas a labrar la tierra y lo vas a ganar con el sudor de tu frente. Y hermano, ¿cuánto cuesta hoy ganarse el salario? ¿Cuánto cuesta ganarse el cariño, el amor de los demás? ¿Cuánto cuesta? No lo podemos pagar. Y Dios nos ha enseñado a ganarlo. Dios nos enseña todo esto. Pero el tema es la dependencia. Si usted y yo dependemos de Dios, las cosas son más fáciles, más sencillas. Allá en Mateo, el Señor Dios en el capítulo 11, en el versículo 29, 30, el Señor Dios nos dice: llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. O sea, no te compliques la vida, tú ven a mí. Yo te puedo dar lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Mi yugo es fácil, o sea, lo pone fácil. Pero nos gustan las cosas complicadas, y a veces cuando nos gustan las cosas complicadas, todavía las hacemos peor. Bueno, entonces Dios desechó al hombre. Dios lo sacó, lo desechó de su huerto, y el hombre empezó a sufrir. Y la mujer también, y la mujer más. Entonces Dios busca bendecir al hombre, y por eso ya en Pedro dice: vosotros sois pueblo escogido por Dios. Pero tienes que hablar bien de Dios. Tienes que hablar bien de lo que Dios hace con tu persona. Dirás: es que no hace mucho. Bueno, checa tu relación con Dios. Vamos a ver unos ejemplos, y vamos a ir al primer libro de Samuel, el capítulo 15. Primer libro de Samuel 15, y vamos a buscar el versículo 7. Y nos dice el versículo 7. Primer libro de Samuel 15, 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. A este hombre, a Saúl, Dios lo puso por rey. No se ganó el puesto, Dios lo puso por rey. Y la narración de este versículo dice: y Saúl derrotó, ¿sí? Derrotó a los otros pueblos.
Usted cuando adquiere algo, cuando tiene un éxito en el trabajo, en algún área, ¿a quién le da la gloria? ¿Sí? Y si no lo hace, désela. Vienen, esperamos, por ejemplo, hoy en este mes esperamos una buena noticia, ¿no? Y un buen regalo y más cosas. Y un buen regalo o una buena noticia, ya cayó el aguinaldo. Ay, felicidad. La carita se nos alegra. Bueno, el Señor Dios dice que Él puso a Saúl por rey. Él lo puso. ¿Usted cree que Saúl ya había creado herramientas, armas, estrategias y todo de guerra para poder ganar? No, Dios lo hizo. Pero dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Pero dice Saúl, como él derrotó a los otros ejércitos, requería de Dios. Vamos a seguir mirando. Y en el versículo 17 de ahí mismo, déjenme verlo. Sí, no, el 12. En el 12 de este mismo capítulo nos dice: y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido de Carmel. Y se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué hizo Saúl? ¿Quién fue el que derrotó a los amalecitas? Saúl, ¿no? ¿A quién había que levantarle un monumento? A Saúl, ¿verdad? Y se lo levantó. Él se lo hizo. ¿Necesitaba a Dios? Ya no. Él lo hizo. Y como Él lo hizo, Él se levantó un monumento. Y en el versículo 11 de ese mismo libro, dice el Señor Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué buscaba Saúl? Su independencia de Dios. Ya no quería depender de Dios. Él derrotó a los otros ejércitos. Ya no quería que Dios le dijera cómo. Él lo podía hacer. Y cuando alguien puede hacer algo, pues ya no depende de los demás. Ya se independizó. Y mire, hermano, cuando usted logra algo, cuando yo logré algo, Dios no lo va a tener aquí. Dios le da esa libertad. Un versículo bien claro está en Juan 14, 6 me parece. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios te da la libertad. Te da la libertad de accionar, te da la libertad de hacer. Pero no dejes a Dios. Él te da la libertad de decidir, de hacer las cosas. Porque Él no te quiere tener aquí. Pero quiere que le busques, que tus logros, tus éxitos en todo. Nos dice Proverbios: reconoce a Jehová en todos tus caminos, reconócelo y Él enderezará tus veredas. Capítulo 3 de Proverbios. Entonces vemos cómo este hombre no reconoce a Dios, derrota a los amalecitas, pero no reconoce a Dios, se independiza y se hace un monumento a Él. Y entonces Dios dice: me pesa haberlo puesto por rey. Si alguien da triunfos en la vida y éxitos, ¿quién es? Es Dios. Es Dios el que si usted es feliz y encuentra a alguien que le ame, ¿será porque usted se lo ganó? Porque está bien guapo, porque tiene mucho dinero, porque él impresionó al hombre con el cuerpazo que tiene, con la forma de ser, o se impresionó
el hombre a la mujer es con el carro que trae, con el dinero, con qué lo impresionó. A veces no tenemos nada y hay alguien que nos quiere, es por la gracia de Dios. Entonces tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Señor, no cautivé a esta mujer por lo que tengo encima, es porque tú, Señor, me lo has dado. Dios se lo reprochó a David y le dijo a David: ¿por qué tomaste a aquella mujer? Y el Señor, y David pues se quiso excusar y no, Dios le dijo: si algo te faltaba, me lo hubieses pedido y yo te lo habría dado. ¿Por qué lo hiciste? Entonces vemos cómo el Señor Dios no está en contra de que tengamos, sino la forma en que tomemos y de que no le reconozcamos en todos nuestros caminos. Encontramos este mismo ejemplo con Nabucodonosor en el libro de Daniel. Resulta que este hombre agarra y llega el momento en que conquistó muchos reinos, pero fue Dios el que los puso en sus manos. Y este hombre se engrandece y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo formé, que yo hice con la grandeza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y el Señor Dios le quita todo. Es bien sencillo para Dios. Entonces por eso Dios desecha al hombre por su rebeldía, por su forma de ser. Dios quiere que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Vamos a ver un versículo ahí mismo, no, déjenme encontrarlo. En Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 14, y vamos a ver el versículo 11, Isaías 14, 11. Y nos dice el Señor en este versículo, les voy a leer del 11 al versículo 13. Dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. La rebeldía, la rebelión, querer ser independiente. Y no les decía: no es malo ser independiente. El apóstol Pablo, cuando andaba predicando la palabra, agarraba y decía que si alguien se puede abstener de cosas, será porque Dios le dio la facultad y la gracia para poderlo hacer. Pero por los propios medios de uno no se puede. Tenemos que depender de Dios. Por eso el Señor Dios nos dice que para esto nos llamó en Pedro, donde iniciamos. Vamos a regresarnos al libro de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y donde Dios nos enseña: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios nos adquiere para que vayamos y anunciemos. Hermano, qué hermoso es cuando usted o yo nos sentimos no orgullosos, sino satisfechos de estar a gusto en donde Dios nos ha puesto. Mire, como hijos de Dios debemos de hacer una búsqueda diaria por estar en la presencia de Dios, por buscar su rostro y por agradecerle lo que Dios ha puesto en derredor nuestro: padre, madre, hijos, esposo, esposa, iglesia, trabajo. ¿Ha sido bendecido con eso o le falta algo?
Si le falta algo, le oramos a Dios: Señor, nos falta esto, y estamos buscando cumplir, porque Dios es bueno. Y llega el momento en que Dios, en su amor, hablándole al pueblo, dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Ven y testifica en contra de mí. Si he hecho algo, te lo reembolso. Dios quiere bendecirnos cada día, pero tiene que encontrar algo en usted y en mí. ¿Qué es? Que estemos anunciando lo que Dios está haciendo en nuestra persona, en nuestra vida, en nuestro núcleo familiar, en nuestra iglesia, la que Dios nos ha dado, no en nuestra religión, no en nuestro movimiento o denominación, sino lo que Dios ha hecho en nuestra persona y en la iglesia que ha comprado el Señor, porque no es de ningún movimiento, la iglesia es de Cristo. Amén. Luego, y se oye, va a oír duro lo que le voy a decir, hermano, pero luego hay iglesias que dicen mi iglesia. Ese es un adúltero, porque la iglesia es de Cristo y Él está haciendo o diciendo que la iglesia es suya y la iglesia es de el Señor Jesucristo. Así es que si ese adúltero dice que su iglesia, está mal, que se la regrese al Señor, porque la iglesia es de el Señor. Amén. Hermanos, encontramos tantas bendiciones y enseñanza en la bendita palabra, que pues día a día tenemos que ir a su bendita presencia. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartirlo con los hermanos. Dios les bendiga y les siga bendiciendo grandemente.